Hola y bienvenidos a esta sección el día de hoy en donde vamos a hablar sobre los lípidos. Esta presentación se encuentra a cargo de las estudiantes de grado 1105, las cuales son Álvarez Riveros Ana María, Caviedes Rivera María Paula, Plazas Vera Nicole Francesca y Rivera Luengas Tan Alexandra. Lípidos. Los lípidos son un tipo de compuesto orgánico que son insolubles en agua y lipofílicos. Básicamente se denominan así ya que una sustancia se define como lipofílica cuando tiene afinidad hacia los lípidos. Como sabemos, los lípidos son moléculas compuestas principalmente de átomos de carbono y de hidrógeno, lo que los hace lipofílicos. En la parte de su estructura, los lípidos no son solubles en agua debido a su estructura molecular. Los lípidos tienen una parte hidrofóbica, la cual se compone de cadenas de ácidos grasos que no se disuelven en agua. La parte hidrófila se compone de grupos fosfatos, o sea que se pueden disolver en agua. Sin embargo, a pesar de que la parte hidrófila se disuelve en agua, los lípidos no se disuelven en este, ya que tienen una fuerte repulsión que hay entre la parte hidrofóbica y el agua. Los lípidos exhiben una amplia variedad estructural y funcional, lo que los convierte en un grupo de moléculas orgánicas extremadamente diversas que desempeñan múltiples roles en los seres vivos. Es esencial para satisfacer una amplia gama de necesidades biológicas en los organismos, desde el almacenamiento de energía hasta desempeñar una variedad de roles vitales en la biología. Los lípidos tienen una diversa funcionalidad en los organismos, incluyendo el almacenamiento de energía a largo plazo, la formación de membranas celulares, la regulación de procesos metabólicos, la protección de órganos y la transmisión de señales biológicas. Aunque son esenciales para la vida, un consumo excesivo de ciertos tipos de lípidos, como las grasas saturadas, que pueden tener efectos negativos en la salud, como el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, es importante mantener un equilibrio adecuado en la ingesta de lípidos en la dieta. Hay diferentes tipos de lípidos. En ello tenemos dos grupos. Del primero que vamos a hablar es el de los lípidos hidrolizantes. Estos lípidos son ésteres de ácidos grasos y se caracterizan porque bajo la acción de ácidos o bases fuertes o de enzimas digestivas se descomponen en dos o más compuestos menores. Este grupo se incluyen ceras, grasas y aceites. Ácidos grasos. Los ácidos grasos son componentes esenciales de los lípidos y juegan un papel importante en el almacenamiento de energía y la estructura de la membrana celular. Vienen en diversas longitudes de cadena y grados de saturación, influyendo en sus propiedades y funciones biológicas. Los ácidos grasos son ácidos orgánicos, es decir, son ácidos monocarboxílicos que contienen cadenas hidrocarbonadas y no ramificadas, al final de la cual se ubica el grupo carboxilo entre los 12 y 20 carbonos. Los ácidos grasos encontrados en los seres vivos poseen cadenas hidrocarbonadas con un número de par de carbonos que oscila entre 16 y 36 carbonos, porque se sintetizan a partir de unidades de dos carbonos. Los lípidos simples, a veces llamados lípidos neutros, son una clase de lípidos compuestos principalmente por ácidos grasos y glicerol. Los lípidos simples son la forma más común de almacenamiento de energía en los seres vivos, ya que los ácidos grasos contienen una gran cantidad de energía potencial en sus enlaces químicos. Estos lípidos se almacenan en el tejido adiposo y se utilizan como fuente de energía cuando el organismo lo necesita. En esto encontramos las ceras. Las ceras son ésteres de ácidos grasos con alcoholes de cadena larga, generalmente entre 24 y 36 carbonos. Por ejemplo, la cera de abejas está compuesta principalmente por palmitato de melicilo. Las ceras son lípidos que desempeñan un papel en la impermeabilización y protección de superficies.
Su diversidad proviene de las variaciones en las cadenas de hidrocarburos y los grupos funcionales en su estructura. Por ejemplo, las ceras de abejas y plantas difieren en composición química, pero comparten la función de proteger las superficies de los organismos. Como pueden ver en esta gráfica, la composición de diferentes ácidos grasos para algunas grasas y aceites, en donde la mayoría de esas fuentes son una mezcla de 3 o más ácidos grasos. Los lípidos compuestos son una clase de lípidos que contienen otras moléculas, además de ácidos, grasos y glicerol. Tienen una estructura más compleja que los lípidos simples, puesto que, dependiendo del grupo adicional presente, se dividen en fosfolípidos y glicolípidos. Los fosfolípidos son componentes esenciales de la membrana celular y desempeñan un papel clave en la integridad y la función de las membranas. También regula selectivamente el paso de iones y moléculas, lo que es esencial para el funcionamiento adecuado de las moléculas. Los glicolípidos son una clase de lípidos compuestos que se encuentran en la membrana celular de los organismos, tanto en las células animales como en las células vegetales y microorganismos. En este segundo grupo de lípidos tenemos a los no hidrolizantes. A diferencia de los lípidos hidrolizables, este tipo de lípidos no experimenta hidrólisis cuando se trata con ácidos o bases fuertes. Para que entiendan mejor, la hidrólisis es la reacción que usa el agua para descomponer un compuesto, y pues eso lo podemos ver en los que sí son hidrolizables. Bueno, esto se debe a que no contienen grupos éster. En este grupo tenemos los esteroides, que sirven como componente estructural de la membrana celular. Las hormonas esteroides como el cortisol, el estrógeno y la testosterona también son esteroides con funciones específicas en la regulación del metabolismo y la función sexual. El colesterol es el esteroide más importante en la bioquímica de los animales. A partir de esta molécula se sintetizan otros compuestos vitales como las sales biliares y las hormonas esteroideas y algunas lipoproteínas. Algunas lipoproteínas se componen de colesterol. La principal función de estas macromoléculas es el transporte de grasas a través de torrente sanguíneo. Las alteraciones en el metabolismo del colesterol y de las lipoproteínas correspondientes están relacionadas con enfermedades cardiovasculares como la arteriosclerosis, que es la obstrucción paulatina de la arteria por agregados de colesterol o ateromonas. Eh, bueno, también tenemos los icosanoides y los terpenoides. Los icosanoides son hormonas de acción local, es decir, no son transportadas en el plasma sanguíneo a tejidos alejados de donde se sintetiza, sino que actúan allí mismo. Participan en respuestas inflamatorias locales, inducción de fiebre cuando hay infecciones, regulación de la presión sanguínea y reacciones alérgicas, entre otros procesos. Y pues tenemos los terpenoides. Los terpenoides son comunes en muchos tejidos vegetales y componen la mayoría de los aceites esenciales como el geraniol, el citral, el metol y el alcanfor. Pueden ser lineales o cíclicos. Algunas vitaminas como la E y la K son terpenoides. ¿Cómo se obtienen los lípidos? Los lípidos, también conocidos como grasas, se obtienen principalmente a través de la dieta y se sintetizan en el cuerpo. Muchas veces el término grasa suele utilizarse para incluir todas las grasas y aceites
que son comestibles y están presentes en la alimentación humana, variando de los que son sólidos a temperatura ambiente como la mantequilla a los que son líquidos como muchos aceites. Como mencioné al comienzo, son un grupo heterogéneo de compuestos cuya estructura química varía y por ende también sus propiedades y funciones. En los alimentos existen fundamentalmente tres tipos de lípidos: grasas o aceites, también llamados triglicéridos o triglicéridos; fosfolípidos, que son esencialmente grasas que constituyen la membrana celular y existen en varias formas; esteres de colesterol con un componente en común, que son los ácidos grasos. De estos ácidos grasos hay tres tipos: los ácidos grasos saturados, los ácidos grasos poliinsaturados y los ácidos grasos monoinsaturados. Los ácidos grasos saturados solo tienen enlaces sencillos entre átomos de carbono adyacentes. No contienen dobles enlaces, lo que les confiere una gran estabilidad y la característica de ser sólidos a temperatura ambiente. Los ácidos grasos saturados predominan en los alimentos de origen animal, aunque también se encuentran en grandes cantidades en algunos alimentos de origen vegetal como los aceites de coco, palma o palmiste. Los ácidos grasos poliinsaturados cuentan con dos o más dobles enlaces que pueden reaccionar con el oxígeno del aire. Esto hace que se aumente la posibilidad de que la grasa se ponga rancia. Los pescados y algunos alimentos de origen vegetal, como los aceites vegetales líquidos a temperatura ambiente, son especialmente ricos en AGP. Los ácidos grasos monoinsaturados son aquellos ácidos grasos de cadena carbonada que poseen una sola insaturación en su estructura, es decir, poseen solo un doble enlace de carbono. Varios ácidos grasos de la serie omega 9 son monoinsaturados. El más importante de ellos es el ácido oleico, que es el componente principal del aceite de oliva. Aunque en todos los alimentos hay mezclas de las tres familias, en los de origen vegetal predominan las grasas insaturadas y en los de origen animal las grasas saturadas, y unas y otras según el grado de saturación. En esta tabla podemos ver una serie de alimentos y también al lado podemos ver el porcentaje que tienen de lípidos, de ácidos grasos saturados y de ácidos grasos insaturados. Si nos enfocamos en la tabla, podemos ver que los principales alimentos que suministran lípidos son, como ya lo dije anteriormente, los aceites, las grasas culinarias, mantequilla, margarina, tocino, carnes grasas, embutidos y frutos secos. Aunque todos los alimentos tienen ácidos grasos de distinto grado de saturación, es mayoritaria la composición de grasas saturadas en los siguientes: en las carnes, en los derivados y en la mayoría de los lácteos. Tienen mayor proporción de ácidos grasos poliinsaturados los pescados, los frutos secos y la mayoría de los aceites vegetales. Y contienen principalmente ácidos grasos monoinsaturados, el aceite de oliva, el aguacate, entre otros. Cabe aclarar que las grasas no solo incluyen las grasas que son visibles, como los aceites o la mantequilla, sino que también las grasas que son invisibles, como la grasa que contiene la leche, los frutos secos o los pescados. Las grasas alimentarias están compuestas principalmente por triglicéridos formados por glicerol y ácidos grasos. Cada triglicérido está compuesto por un glicerol y tres ácidos grasos que pueden ser iguales o diferentes. Cada uno cumple un rol importante como fuente de energía. Otro tipo de lípido menos abundante en los alimentos son los fosfolípidos, como ya lo había mencionado. Estos tienen una estructura similar a los triglicéridos, pero contienen dos ácidos grasos en lugar de tres. Estos lípidos constituyen una fuente de energía, pero son muy importantes porque forman las membranas de nuestra célula, así como lo podemos ver aquí en esta imagen. Entonces, ¿cómo se obtienen los lípidos? En resumen, los lípidos se obtienen de fuentes dietéticas y también se producen internamente en el cuerpo. Es importante incluir una cantidad adecuada de lípidos en la dieta, ya que estos son esenciales para funciones biológicas importantes, pero también es importante mantener un equilibrio para evitar el consumo excesivo de grasas saturadas y grasas trans, ya que estas pueden tener unos efectos negativos en nuestra salud.
Yo voy a hablar sobre las propiedades físicas de los lípidos. Antes de comenzar, tenemos que tener en cuenta que algunas de estas propiedades son de carácter enfático, es decir, que son algunos lípidos que contienen una parte hidrófila, o sea que atrae el agua, y otra parte hidrófoba que repele el agua. La mayoría de propiedades físicas son hidrófobas ya que no se disuelven en agua debido a distintos enlaces químicos covalentes. Algunos lípidos son parcialmente solubles en agua gracias a algunos enlaces polares. Algunas de estas propiedades son solubilidad. Los lípidos son generalmente insolubles en agua debido a su naturaleza hidrofóbica. Son solubles en solventes orgánicos como el éter, el cloroformo y los solventes orgánicos no polares. Esta propiedad es esencial para la formación de membranas celulares, ya que permite la creación de una barrera impermeable al agua alrededor de las células y organelos. Punto de fusión. Los lípidos pueden tener puntos de fusión variados dependiendo de su composición. Por ejemplo, los ácidos grasos saturados, como la manteca, suelen tener puntos de fusión más altos que los ácidos grasos insaturados, como el aceite, debido a la mayor longitud y orden de sus cadenas carbonadas. Densidad. La densidad más baja de los lípidos en comparación con el agua explica por qué flotan en soluciones acuosas. Esta propiedad es relevante en la producción de productos como margarina y alimentos que contienen grasa. Transparencia. Los lípidos en su forma pura pueden ser sólidos o líquidos y su transparencia puede variar. Por ejemplo, los lípidos sólidos como la manteca de cerdo son opacos, mientras que los lípidos líquidos como el aceite vegetal son transparentes. Esta propiedad es importante en la calidad visual de los alimentos y en aplicaciones como la fabricación de cremas y aceites. Viscosidad. Los lípidos a menudo son viscosos, especialmente a temperatura ambiente. Su viscosidad puede variar según la longitud y la saturación de cadenas de ácidos grasos. La viscosidad de los lípidos es mayor que la del agua, lo que se utiliza en la elaboración de salsas, aderezos y productos de panadería para lograr texturas específicas. Peso molecular. El peso molecular de los lípidos puede variar significativamente. Es una propiedad importante para entender las propiedades físicas y químicas de los lípidos. Los lípidos simples, como los ácidos grasos, tienen un peso molecular relativamente bajo, mientras que los lípidos complejos, como los fosfolípidos y los glucolípidos, tienen pesos moleculares más altos. Color. Los lípidos en su forma pura suelen ser incoloros o de color claro, pero pueden adquirir coloraciones específicas cuando se encuentran en compuestos naturales como los carotenoides que dan color a muchas grasas y aceites vegetales. Estado físico. Los lípidos pueden estar en diferentes estados físicos a temperatura ambiente. Los lípidos líquidos, como los aceites, son líquidos a temperatura ambiente, mientras que los lípidos sólidos, como la manteca o la grasa, son sólidos. Poder calorífico. Los lípidos tienen un alto poder calorífico debido a la liberación de energía cuando se oxidan. Esto los convierte en una fuente de energía eficiente en el cuerpo humano. También tenemos otras propiedades como la textura. Los lípidos sólidos como las grasas y las ceras influyen a la textura de los alimentos. En la chocolatería, por ejemplo, los lípidos determinan si un chocolate será crujiente o cremoso. Fluidez de membranas. En las membranas celulares, los lípidos insaturados aumentan la fluidez, permitiendo que las proteínas y otras moléculas se muevan libremente. Esta propiedad es esencial para el funcionamiento de las células y su capacidad de adaptarse a cambios en el entorno. Sabor y aroma. Los lípidos a menudo contribuyen mucho al sabor y aroma de los alimentos. Los ácidos grasos saturados tienden a tener sabores neutros, mientras que los ácidos grasos insaturados, como los que se encuentran en los aceites vegetales, pueden tener sabores característicos. En conclusión, los lípidos son una clase importante de moléculas biológicas con diversas propiedades físicas que les permiten desempeñar roles esenciales en los organismos. Su insolubilidad en agua
puntos de fusión variables, baja densidad, composición química específica y capacidad para formar estructuras como membranas celulares son características fundamentales que contribuyen a su versatilidad en funciones como el almacenamiento de energía, la estructura de las células y la regulación de la flotabilidad. Estas propiedades físicas hacen que los lípidos sean una parte esencial de la biología y de la bioquímica de los seres vivos. También son fundamentales para comprender la versatilidad y el papel de los lípidos en una amplia gama de aplicaciones, desde la biología y la nutrición hasta la química y la industria alimentaria. Cada propiedad física tiene implicaciones específicas en función del contexto en el que se encuentran los lípidos. Propiedades químicas. Hidrólisis. Esta es la reacción característica de los lípidos simples. Los productos de la hidrólisis son el alcohol y los ácidos grasos, involucrados en la formación del enlace ester. Saponificación. Cuando una grasa es tratada con una solución alcalina fuerte, por ejemplo, de hidróxido de potasio o hidróxido de sodio, se produce su hidrólisis, dando como productos glicerol y las sales alcalinas de los ácidos grasos. Enraciamiento. Algunas grasas, al estar en contacto durante un cierto tiempo con el aire a temperatura ambiente, adquieren un olor y sabor desagradable. Descomposición térmica. Cuando se realiza un calentamiento excesivo de las grasas, los glicéridos se descomponen y la glicerina separada se transforma en propenal o acroleína, de olor repugnante. Reacciones de adición. Son específicas de grasas que contienen insaturaciones, en las cuales se pueden adicionar diferentes grupos como halógenos o hidrógenos. Formación de micelas. Estas micelas pueden envolver gránulos apolares de suciedad, frecuentemente grasa, y permitir así que sean lavados por enjuague. Interacción con membranas, en las cuales se encuentra inserto entre las colas hidrofóbicas de los fosfoglicéridos, impidiendo que estos se alineen en agregados sólidos. Actividad hormonal. Participar en respuestas inflamatorias locales, inducción de fiebre cuando hay infecciones, regulación de la presión sanguínea y reacciones alérgicas, entre otros procesos. Oxidación. A través de las reacciones de oxidación, las biomoléculas obtenidas de las grasas, carbohidratos y proteínas se convierten en dióxido de carbono y agua. Metabolismo de los lípidos. Las grasas que hacen parte de los alimentos cumplen dos funciones principales: ser una fuente de energía y servir como sustrato para la formación y mantenimiento de importantes partes de nuestro organismo, como lo son la membrana citoplasmática y los recubrimientos lipídicos de las neuronas o hormonas sexuales. Principales fuentes de grasas. Especialmente estas fuentes son triglicéridos, que en nuestra dieta son la mantequilla y las margarinas, las carnes y los aceites, tanto vegetales como animales. El colesterol es aquel que encontramos solo en alimentos provenientes de un animal, como lo son la carne roja, la mantequilla, el queso y los huevos. Estas grasas tienen que pasar por un proceso de digestión y absorción, el cual sirve para obtener ácidos grasos y glicerol a partir de los triglicéridos de la dieta. Los ácidos grasos son la fuente principal de la energía. Permitir la absorción eficiente de los productos de digestión de grasas a través de la mucosa intestinal hacia la circulación linfática y sanguínea. Facilitar el transporte de los ácidos grasos y glicerol por la sangre mediante su reesterificación e triglicéridos dentro de las células intestinales. Promover ácidos grasos como material de construcción para la formación de membranas celulares y recubrimientos neuronales. Proporcionar ácidos grasos para la síntesis de hormonas esteroideas. Generar energía a nivel celular a partir de la oxidación de ácidos grasos para mantener las funciones vitales del organismo. En conclusión, este proceso permite aprovechar los nutrientes y energía contenidos en las grasas de los alimentos que son esenciales para el organismo. Lo más importante de los lípidos. Su clasificación. Se dividen en lípidos hidrolizables, ésteres de ácidos grasos, y no hidrolizables. Su estructura. Presentan diversas estructuras, desde cadenas hidrocarbonadas hasta anillos esteroides. Su solubilidad. Son hidrofóbicos e insolubles en agua, solubles en disolventes orgánicos. Sus funciones: reserva energética, aislamiento térmico,
impermeabilización, componentes de membrana y precursores hormonales. Sus propiedades físicas: estado físico, densidad, punto de fusión relacionados con insaturaciones. Propiedades químicas: hidrólisis, oxidación, descomposición térmica, enranciamiento y saponificación. Sus lípidos simples incluyen grasas, aceites y ceras, formados por ésteres de ácidos grasos. Lípidos compuestos: fosfolípidos y glicolípidos en las membranas celulares. Lípidos no hidrolizables: esteroides como el colesterol, icosanoides y terpenoides. Digestión y absorción de grasas con sales biliares y enzimas. Metabolismo y oxidación para obtener energía.